Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión extraordinaria en esta semana número 7 del estado de emergencia nacional. Es el día número 45 de este estado de emergencia. Le recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando en internet por Cambio Seguro, portal de cambio digital registrado en la SBS. Usa el cupón Perú21 y obtén un descuento en tu primera operación. Bien, y a esta hora de la tarde vamos a abordar un tema económico y que es de mucha trascendencia, porque como es evidente, uno de los resultados de esta crisis, desafortunadamente, será probablemente la quiebra de algunas empresas que no puedan resistir a la reducción de ventas y de facturación. Y cuando esto sucede, existe un marco regulatorio que está contemplado en la legislación peruana para proceder en caso de quiebras. Este es un tema vinculado al derecho concursal. Y hay en este contexto una intención de hacer cambios a este marco normativo que se adapten al nuevo contexto. La ley de quiebras es una ley que viene de muchos años atrás y sería quizás una oportunidad buena para hacer una revisión de este marco. Para abordar este tema hemos tomado contacto vía Skype con el doctor Francisco Barrón, quien es precisamente experto en Derecho Concursal y profesor de posgrado de la Universidad ESAN. Doctor Barrón, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es un gusto saludarlo. Primero quisiera empezar preguntándole, ¿es un buen momento el actual para hacer modificaciones o revisiones a el marco normativo en torno a las quiebras empresariales? Sí, ¿por qué? Hay dos temas que se deben atender en este momento. En primer lugar, un marco regulatorio ya que tiene más de 20 años y que ha demostrado tener serias falencias en su diseño y en su aplicación. Por eso el INDECOPI el año pasado propuso un documento de trabajo para que distintos actores jurídicos opinemos al respecto, ¿no? Se le hicieron algunas sugerencias, se pidieron algunos cambios, y eso fue más o menos en junio del año pasado, pero desde esa fecha no hubo ninguna respuesta del INDECOPI. Uh-huh. Ahora, con este entorno, lo que está pasando es que todos sabemos que hay una crisis sistémica, ¿no? El sector de manufactura no primaria cae el 35%, servicios casi 29%, y la construcción cae en 70%, todo esto en el segundo trimestre de este año, ¿no? Entonces, tenemos que tener una norma que se adecue a lo que es esta crisis, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, ya no estamos hablando de una modificación de la Ley General del Sistema Concursal, sino de sacar una norma de emergencia, ¿no? En el pedido de delegación de facultades, el gobierno pidió y el Congreso le concedió facultades extraordinarias para crear un procedimiento transitorio, ¿no? Un procedimiento urgente, que es lo que en Estados Unidos se conoce como un fast track, ¿no? Es decir, la posibilidad de ingresar rápidamente, plazos muy cortos, y que las empresas puedan ya sea reestructurar sus deudas si es que son viables, y si no son viables, bueno, que tengan una salida ordenada del mercado. O sea, lo que usted está diciendo es que no se va a cambiar el marco regulatorio de manera permanente, sino se crearía un procedimiento ad hoc especial para las quiebras que se den en el marco de esta crisis sanitaria y económica. Así es. Más que quiebras, lo que se busca es preservar a la empresa en esta crisis, que las empresas que están sufriendo problemas de flujo de caja, que ya venían con problemas en esta crisis, no mueran y no dejen de generar el empleo y los ingresos para muchos trabajadores que al final son los que generan el consumo, ¿no? Entonces, toda esta rueda de alguna manera tiene que seguir girando. En un primer momento el gobierno ha dado una serie de beneficios como el Reactiva, ha permitido ya la suspensión perfecta. En un primer momento fue la licencia con goce de haber, pero claro, toda esta inyección, ¿no?, de créditos muy probablemente no alcance para muchas empresas.
Entonces, para eso está diseñado el sistema concursal, para que dentro de un entorno en el cual se suspende la obligatoriedad de los pagos, o sea, la suspensión de las obligaciones y la suspensión de los procesos de ejecución de deuda, el deudor y los acreedores se pongan de acuerdo de la mejor manera de cómo satisfacer los créditos, ¿no? Ajá. Ahora, sí. Sí, en el marco del sistema concursal actual, el que existe desde los inicios de los 90, entiendo, ¿cuáles son las principales fallas o elementos no tan favorables para este contexto que se pretenden modificar? A ver, en primer lugar, cuando un deudor quiere solicitar su ingreso a concurso, hay una evaluación por parte de la autoridad concursal respecto de determinadas barreras de acceso, digamos, ¿no? Y que son barreras patrimoniales, ¿no? Tiene que haber perdido 1/3 de su capital deducible a las reservas para entrar a un procedimiento ordinario, y si no está en ese supuesto, sería un concurso preventivo, ¿no? La otra forma de medir es a través de el vencimiento de las deudas, que tenga más del tercio de sus obligaciones vencidas por más de 30 días, ¿no? Impagas por más de 30 días. Entonces, si tiene esto, se va a ordinario, y si no los tiene, se va a preventivo. Pero en cualquier caso, hay una evaluación previa de la autoridad concursal. Y esto, si bien la ley señala plazos cortos para que esto se produzca, hay un primer cuello de botella ahí, porque estas solicitudes demoran no menos de 2 meses en ser atendidas por la Comisión de Procedimientos Concursales. Entonces, esa primera demora, ese primer cuello de botella, ¿cómo es conveniente que se subsane? Bajando las barreras de acceso, es decir, el procedimiento transitorio, el procedimiento urgente, o como quiera llamárselo, debe permitir el acceso básicamente con una declaración del gerente general de la compañía y del encargado, del contador, ¿no? El responsable de la contabilidad, que establezca que está esta empresa en dificultades financieras. Ajá. Es decir, ya no se tendría que probar, digamos. Claro, es decir, presenta la documentación y dice: esta es la verdad de mi realidad económica. Aquí está mi contabilidad, aquí está mi mis documentos financieros y legales, ¿no? Entonces, con ese acceso, ¿no?, se permite que inmediatamente se genere lo que se llama el paraguas de protección legal. Se suspende la exigibilidad de las obligaciones y se genera el impedimento para la ejecución de medidas cautelares, ejecución de garantías, etcétera. O sea, lo que se busca conseguir acá es precisamente no llegar al extremo de la quiebra, precisamente. Así es, ¿no? ¿Y dónde está el segundo cuello de botella? Porque finalmente lo que busca el sistema concursal es que la Junta se reúna, es decir, deudor y acreedores se reúnan y se puedan tomar un acuerdo respecto de cómo van a refinanciar las deudas o cómo van a liquidar el patrimonio. Lo que se busca es que las empresas refinancien, ¿no? Porque esto va a ser un procedimiento creado específicamente para que se pueda reestructurar. Si no se reestructura, bueno, el proceso termina y no pasó nada, ¿no? Pero el segundo cuello de botella está en lo que se llama el reconocimiento de créditos. Y este ha sido siempre un tema muy serio en Indecopi, ¿no? Porque en la medida que no se termine de reconocer los créditos, la Junta de Acreedores no se puede instalar, ¿no? Porque todos los que han presentado sus solicitudes de reconocimiento de créditos tienen que tener un pronunciamiento de la autoridad para que haya la certeza de si son o no son acreedores. Entonces, hasta que el último acreedor oportuno no haya recibido su pronunciamiento a favor o en contra, la Junta no se puede reunir. Y estos procesos han estado demorando entre 10 meses a 18 meses en algunos casos complejos. Entonces tú te puedes imaginar, Joaquín, que en 18 meses no hay y no hay un acuerdo, o sea, no hay un pronunciamiento, la empresa ya murió. Por supuesto, claro. ¿No? Y así fuese 10 meses. O sea, ni siquiera 6 meses nos podemos permitir ahora. Por eso es que se requiere un procedimiento urgente. Entonces,
ese segundo tema también se tiene que acortar. ¿Y cómo se acorta? Digamos, en el procedimiento transitorio que se creó en el año 99 a raíz de una crisis también que hubo con el Niño y varios sectores comenzaron a tener problemas. En este procedimiento transitorio se utilizó una medida que se llamaba la conciliación de crédito. O sea, había, digamos, acuerdo entre acreedor y deudor respecto de una suma de dinero. El crédito era automáticamente reconocido. Esto, si bien trajo algunos problemas, bien diseñado, se puede permitir. Otra alternativa es tener un tratamiento distinto a los créditos laborales. El mayor volumen de créditos que se reconocen en un proceso son los créditos laborales, ¿no? Uh-huh. En una empresa pueden ser 50, 100, 200, dependiendo del tamaño de la empresa. Y todos los trabajadores quieren que se les reconozca su crédito. Son créditos prácticamente de naturaleza alimentaria. Entonces, ese volumen es el que causa problemas al momento de reconocer los créditos. Entonces, tiene que haber una solución que permita un reconocimiento rápido, como en el procedimiento, como parte de las obligaciones del deudor dentro del concurso, es presentar una liquidación de beneficios sociales para verificar cuánto es lo que efectivamente la empresa considera que se le debe liquidar al trabajador. Eso puede ser considerarse como una declaración asimilada del deudor sobre lo que se le está debiendo al trabajador, y puede ser materia de reconocimiento automático, sin que haya todo un procedimiento tan largo, ¿no? Y claro, y si la empresa miente respecto del monto que se le debe, debería aplicarse una sanción. Correcto. Ahora, ¿qué sucede en el caso que finalmente, aún con estas modificaciones, se llega a una situación de quiebra empresarial? ¿Se está proponiendo alguna modificación en la cadena de pagos? Porque con la legislación actual se sabe que en muchos casos a veces los proveedores, los trabajadores incluso son los últimos en cobrar, ¿no? ¿Esto es algo que debiera cambiarse? ¿Se está evaluando? Mira, la ley establece que el primer orden de preferencia para el cobro de acreencias en una liquidación son los trabajadores, ¿no? Los créditos laborales, es decir, trabajadores, extrabajadores, y los créditos previsionales, es decir, los fondos de aportes de AFP o NP, ¿no? No la comisión de las AFP, que esos cobran al final, las comisiones de las AFP, pero los fondos previsionales cobran primero. Ahora, en una reestructuración, la norma establece que no menos de lo que destine el deudor, no menos del 30% tiene que ser destinado al pago de créditos laborales, ¿no? De lo que destine en el año el pago de obligaciones concursales, no menos del 30% tiene que ser para créditos laborales. Uh-huh. Lo que pasa es que en muchos casos hay malas prácticas al momento de las liquidaciones. Entonces se han visto casos en los que, digamos, los créditos de los trabajadores o extrabajadores se controvierten en el Poder Judicial, y hasta que eso no termina no les pueden pagar, y muchas veces la liquidación termina y se le termina pagando a otros acreedores y no a estos trabajadores, ¿no? O cuando llega, digamos, en una quiebra provocada, la empresa ya llega prácticamente sin activos al procedimiento concursal, porque antes ya repartió pues a los proveedores favoritos, o ya llegó a un acuerdo con los bancos para pagar o hacer daciones en pago, y los trabajadores se quedan sin lo que es la garantía genérica de sus créditos, que es todo el patrimonio de la empresa. ¿Y cómo evitar esto? Bueno, hay dos soluciones. La primera es lo que se llama la activación de las operaciones sospechosas. Hay un periodo que en este momento es 1 año antes de que la empresa entre al procedimiento. Entonces, en ese año se evalúan todas las operaciones que no se refieran al giro habitual del negocio, ¿no? Al giro ordinario. O sea, si es una empresa que vende, por ejemplo, confecciones, ¿no? Ropa para hombres o ropa para mujeres, y de repente termina vendiendo una línea de producción que es eficiente, haciendo una dación en pago a un acreedor que no está garantizado, es una operación que no está en el giro del negocio,
¿no? Entonces, uno puede entrar a investigar si esa operación se realizó a niveles a precios de mercado, el costo de oportunidad, y ver si efectivamente hay un problema, porque en muchos casos terminan siendo, digamos, sustracciones del patrimonio de la empresa para formar otra empresa, quizás con los mismos accionistas o algunos testaferros, ¿no? Entonces, eso tiene dos efectos. Uno civil, que se puede ir por el Poder Judicial, que también es un problema, porque sabemos cómo está, se puede demorar pues 2 años para pedir la ineficacia de esas transferencias. Y la otra es ir por la vía penal cuando hay actos que ya tienen contenido delictivo, ¿no? Porque acá lo que es claro es que el Estado lo que busca es un salvataje para las empresas. Y sería impropio, por decirlo menos, que hayan, aprovechando de este sistema que se va a poner a disposición de las empresas en problemas, se cometan pues actos delictivos o sustracciones patrimoniales para actos de disposición patrimonial para sustraer los activos pues de la masa concursal que corresponde a los acreedores. Correcto. Ahora, ¿para cuándo se espera que pueda estar listo o aprobado este mecanismo excepcional? A ver, como eso está dentro de las facultades delegadas, tiene que ser en los próximos 15 días. A lo que yo, digamos, a lo que se puede saber, entiendo que la norma ya está en el MEF. Indecopi preparó un proyecto, ¿no? Contó con la participación de algunos abogados del sector privado para comentarios, para elaboración, ¿no? Entonces, entre estos abogados del sector privado y el Indecopi han hecho un proyecto, y este proyecto ya estaría en el MEF, ¿no? Entonces, en principio, esto será revisión, pues el MEF no se tardará más de una semana en revisarlo, en hacer observaciones o presentar algunas cosas alternativas, pero en principio debería estar la próxima semana ya promulgándose el decreto legislativo. Bien, bien. Vamos a estar atentos entonces a la promulgación de este decreto. Doctor Barrón, yo le agradezco mucho por su tiempo. Joaquín, encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, el doctor Francisco Barrón, especialista en Derecho Concursal, que nos estaba adelantando algunos aspectos de este marco regulatorio excepcional que se va a crear en el contexto de esta crisis para mejorar algunos procesos de nuestro sistema concursal y así evitar quiebras empresariales y, en el caso que éstas se den, hacer prevalecer los derechos de los trabajadores para que puedan cobrar lo que les corresponde luego de una quiebra. Vamos a estar atentos a este mecanismo que se está diseñando en el marco de las facultades delegadas en materia económica para hacer frente a esta crisis sanitaria. Vamos a hacer un corte, regresamos en cualquier momento. Les recordamos antes que este programa llegue a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando en internet en Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21, todo seguido, y obtén un descuento en tu primera operación. Con permiso.